de Ciencias Humanas de la UNICEN, y estamos acá junto al doctor Nicolás Arata, director de Formación y Publicaciones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de Claxo, Argentina, para coordinar este primer encuentro del ciclo de conversatorios que hemos titulado Universidad Pública y Educación, los desafíos de la pospandemia. El mismo ha sido organizado conjuntamente con Claxo Argentina y la Facultad de Ciencias Humanas a través de la Secretaría de Extensión y Transferencia, de la Secretaría de Investigación y Posgrado, y en el marco de la Cátedra Libre Argentina es Educación Pública, cátedra que surgió precisamente en un contexto de lucha por la educación pública ya por 2018. En este sentido nos acompañan también en este encuentro el secretario de Investigación y Posgrado, el doctor Santiago Linares, y la coordinadora de la Cátedra Libre, la doctora Alejandra Olivera. Este ciclo que hoy iniciamos es un ciclo de 3 encuentros, donde nos hemos propuesto dialogar sobre el rol de la universidad pública en estos tiempos tan complejos y aportar miradas desde perspectivas múltiples, ¿no? En esta primera charla participarán el licenciado Mario Porto, docente de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de Lanús, y el doctor Humberto Tomasino, de la Universidad de la República, y también miembro del Grupo Claxo y de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, con el propósito de conversar sobre los desafíos de la extensión universitaria y la integralidad de funciones que tanto nos motiva y nos impulsa en la formación de nuestros graduados. Para dar la bienvenida a este ciclo, contamos con la presencia del vicerrector de la Universidad Nacional del Centro, el doctor Marcelo Aba, y la decana de la Facultad de Ciencias Humanas, la profesora Alicia Spinello, a quienes cedo la palabra antes de iniciar la charla con nuestros invitados. A ver, Marcelo, estás muteado. Perdón. Ahí. Ahora sí. Gracias, Mónica. Muy buenas tardes a todas y todos. Realmente y brevemente, como impone esta nueva modalidad, es la intención brindar en nombre de toda la comunidad de la Universidad Nacional del Centro la bienvenida a todos quienes nos acompañan y celebrar que hoy podamos estar llevando adelante este espacio de reflexión, donde estemos elaborando ideas sobre los desafíos que nos ofrece la educación y en particular dentro de lo que es la universidad pública, la extensión, en una etapa tan difícil que nos ha tocado atravesar como es la pandemia, pero también tratando de tener una mirada de futuro sobre cómo será la salida de esta pandemia, lo que llamamos la pospandemia. Evidentemente nos ha llevado a atravesar momentos muy difíciles donde hubo que con urgencia reconvertir prácticamente todas las funciones de la universidad, y eso también dejó al descubierto la existencia de desigualdades, de falta de equidad, que también serán objeto de análisis y de la búsqueda de soluciones a futuro. Pero tratando de mirar el vaso un poco lleno, también mostró la capacidad de la universidad de dar respuestas conjuntas a las problemáticas de la sociedad. Y es tal vez esa la enseñanza que tengamos que seguir profundizando, es decir, seguir trabajando en el camino de esa articulación que nos permita ir cada vez más a hacernos cargo de los problemas de la sociedad, problemas que son cada día más complejos y que por lo tanto requieren también de nosotros una complejidad mucho mayor en la búsqueda de la solución. Por eso, esta idea de avanzar en la integralidad de todas las funciones de la universidad hacia esa complejidad y hacia al aumento de la capacidad de la universidad en dar respuesta. La formación de nuestros estudiantes, pero también en todas y cada una de sus funciones. Por lo tanto, para nosotros hablar de esta integralidad es enriquecer cada una de nuestras funciones con lo que van aportando el resto de las acciones que la universidad desarrolla. Esto también nos obliga a hacer cada día más presente ese diálogo permanente con la sociedad, en especial, no, sin descartar ninguno, pero en especial con aquellos sectores más desfavorecidos, con aquellas organizaciones y con aquellos sectores que normalmente no tienen acceso
a la universidad y por lo tanto a la búsqueda de soluciones. Y por supuesto que también allí incluimos todas las acciones que tratamos de llevar adelante a través del bienestar estudiantil para que nuestros estudiantes sean cada vez más y tengan la mayor posibilidad de igualar sus oportunidades para desarrollarse, pero también que nos traigan, siendo el claustro que más rápidamente se renueva dentro de la institución, nos traigan cotidianamente las inquietudes que desde su propio lugar de origen nos pueden hacer enriquecer nuestras propias acciones como universidad. Y por supuesto que nosotros también pretendemos que esa integralidad en las funciones se convierta en una integralidad disciplinar. Creemos que la universidad tiene una riqueza enorme en cuanto a disciplinas para abordar cada una de las problemáticas que la sociedad atraviesa, y esto no siempre logra esa transversalidad, esa integración durante el abordaje. Por lo tanto, también creemos que esa integralidad hacia el interior de la universidad tiene que encontrarnos cada vez trabajando de manera más integrada dentro de cada una de las unidades y dentro de cada una de las estructuras de la universidad. Nosotros creemos estar dando pasos en este sentido, solamente a modo de ejemplo, digamos, pero ya hemos avanzado en la Secretaría de Extensión, en la diplomatura en formación docente en extensión. También creemos que es un paso en jerarquizar la extensión, en ubicar a la extensión en el lugar que nosotros creemos que debe ocupar en la vida universitaria. Hoy comentábamos con el secretario el hecho de que el CIN haya incorporado un renglón, por ahora a modo de propuesta, pero que haya incorporado un renglón de financiamiento para la extensión en el presupuesto, es una muy buena noticia. Todavía no sabemos si saldrá, pero el solo hecho de que ya ha sido incorporada como tal, como un renglón a financiar, creo que es una buena noticia en cuanto hacia dónde vamos como Universidad Argentina. También tenemos en nuestra universidad la incorporación de las prácticas socioeducativas. Lamentablemente, la pandemia nos ha complicado la posibilidad de avanzar en su puesta en práctica, pero también creemos que es un elemento que contribuye a esta integración permanente con la sociedad y por lo tanto estamos apostando fuertemente a que todas nuestras carreras transiten por esas experiencias. Y por eso mencionaba recién, en la búsqueda de igualar las oportunidades, en evitar cualquier forma de discriminación y permitir que nuestros estudiantes sean cada vez más, vengan de cualquier lugar que vengan del país y encuentren en nuestra universidad lo que pretendemos ofrecerles, que es una muy buena formación profesional, pero con una muy buena formación humanística, un muy buen acercamiento a la sociedad y la responsabilidad permanente de que todo lo que la sociedad nos ha dado, permitiendo el funcionamiento de la universidad y el avance de sus estudios, lo podamos devolver en el ejercicio de nuestra profesión. Simplemente me quedaría agradecer en particular hoy a los disertantes, a Mario Porto y a Humberto Tomasino. Huelga hablar de su experiencia, de su trayectoria, cada uno en sus disciplinas, pero en nombre de ellos agradecer a todos quienes van a estar en estos conversatorios, porque realmente son ellos quienes le darán el lustre, el brillo que hace que tengamos hoy la audiencia que tenemos. Así que en Mario y en Humberto el agradecimiento por estar hoy con nosotros, por compartir su saber y su experiencia, y como hablábamos hace un momento, la expectativa de que pronto los podamos tener presencialmente para poder conversar directamente frente a frente. Pero por ahora disfrutamos de las experiencias que nos van a brindar. A los organizadores de la Facultad de Ciencias Humanas, su decana, sus secretarios, y a Flaxo, el agradecimiento por haber dado el marco para la organización de esta jornada. Y a los asistentes, por supuesto, agradecerles que estén hoy a haber elegido esta propuesta. Esperamos que las conclusiones, las dudas que se puedan ir sacando, nos ayuden a seguir construyendo la Universidad Pública Argentina, que sin ningún lugar a dudas está asociada con el futuro del país. Así que muchísimas gracias a todos. Los invitamos a disfrutar de las conferencias. Bueno. Muchísimas gracias. Perdón, Alicia. Sí. Perdón. Buen día o buenas tardes a todas y a todos. Primero, como decana de la facultad, quiero darles la bienvenida especialmente al doctor Humberto Tomasino y al licenciado Mario Porto. Muchas gracias.
por estar con nosotros, por permitirnos hacer este momento como un momento muy esperado para todas y para todos. Este ciclo de conversatorios, como recién decía el vicerrector, es una instancia que nos permite, de esas instancias que se permiten en estos momentos tan complejos en los que estamos y con tanta incertidumbre, pero tienen alguna cuestión positiva. Una es esta: a pesar de que estamos muy lejos, podemos estar ahora muy cerca, encontrarnos, dialogar, debatir, ponernos todos juntos a pensar en esta universidad pública y en esta educación pública con los nuevos desafíos que nos presenta a partir de esta crisis, y que seguramente esa pospandemia, como decía recién el vicerrector, nos está interpelando a pensar en una educación pública diferente, con nuevos desafíos, obviamente siempre amparada y sostenida como un derecho humano fundamental, pero que debemos resignificar y fortalecer, y creemos que estos conversatorios, hoy es el primero, van a ser 3, nos van a ayudar, van a ser un buen momento para pensarnos hoy, diríamos, mirando al futuro. Nosotros, hoy lo decía también nuestra secretaria de Extensión, cuando pensamos estos conversatorios, dijimos qué mejor que enmarcarlos en lo que es nuestra cátedra libre. Nuestra cátedra libre, como decía Mónica, que se inició allá en el 2018, surgió con un propósito que fue defender la educación pública, que veníamos atravesando momentos muy difíciles, con una lucha muy fuerte, sobre todo ligada a la docencia universitaria, pero que creemos que la defensa por la educación pública de ese momento vale la pena, puede ser un marco para que hoy tengamos o pongamos este espacio como un espacio óptimo para dar estas discusiones, para pensar ahora cuál sería el rol y el compromiso que nos cabe como universidad pública, y en el caso nuestro como una facultad de ciencias humanas. También creemos, y con esto voy a cerrar porque creo que no son mis palabras las que todos están esperando escuchar, creemos que un camino para empezar a pensar y repensar esa universidad post-pandemia está en una estrategia de esa transformación, es la extensión. La extensión desde esa mirada crítica que tanto Humberto Tomasino ha ido militando, como él dice, y nos ha ido, diríamos, en diferentes momentos en nuestra universidad, poniendo en diálogo, haciéndonos pensar y haciéndonos reflexionar. Así que solo cierro agradezco en tu nombre, Nicolás, a todo el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales por acompañarnos. Nosotros formamos parte de Claxo, y empezar a caminar juntos en estos conversatorios también es de una gran alegría, y ojalá podamos profundizar estos caminos. Agradezco también, obviamente, la presencia del vicerrector y el secretario de Extensión, y no quiero nombrar cada uno ni cada una de los integrantes de la facultad, pero en el nombre de Santiago y de Mónica, a todas y a todos los que hacen que esto hoy sea una realidad. Así que gracias, hasta pronto. Cedo ahora la palabra, no sé si a Nicolás o a Mónica, y bueno, y a escuchar a los que vinimos a escuchar. Gracias. Muchas gracias.
bueno, al vicerrector Marcelo Aba, a la decana Alicia Espinelo, a todo el equipo de conducción de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN por la posibilidad de coorganizar este evento con Claxo, también a las y los responsables de la Cátedra Libre Argentina es Educación Pública. No podríamos estar más de acuerdo con el título, con el nombre de esa cátedra. Y celebrar también, ¿no?, la importancia de estas iniciativas. Yo estaba repasando rápidamente en mi memoria, que ya está un poco machucada por la intensidad de estos meses, como la de todos, todas, de que en los alrededor de 600, 700 conversatorios que se hicieron dentro de la red Claxo, creo que este es el primero que va a hablar sobre extensión. Y esto es algo que quiero poner sobre la mesa y quiero subrayar porque es la verdadera riqueza del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Las perspectivas, las preguntas, las inquietudes, los temas que aportan los centros a la red. No hay una tal cosa como Claxo. Claxo es un catalizador, un articulador, y así fue creada hace más de 50 años con el propósito de poner en común las preocupaciones del conjunto de los intelectuales, las académicas, los académicos, los profesores, las profesoras de América Latina y el Caribe. Así que celebro también que en este puntapié, en esta primera acción conjunta entre UNICEN y Claxo, podamos estar trayendo a la red un tema que es de vital importancia para pensar efectivamente la integralidad de la misión de la universidad y fundamentalmente de la universidad pública. Una universidad pública que para ser plenamente pública tiene que ser popular, así como la universidad popular para ser plenamente popular tiene que ser pública. Creo que ahí hay una cuestión que esta charla también estará a cargo de dos grandes y reconocidos compañeros que han militado muchísimo estos temas, que han también caminado por las vías de la educación popular, de la educación pública. Nos van a poder ilustrar, nos van a poder hacer pensar, compartir sus perspectivas, simplemente preguntar, ¿no?, frente a estos modelos de extensión, ¿no?, ¿qué nombra la universidad? ¿Cómo nombra? ¿Qué prácticas pone en juego cuando extensiona, ¿no? ¿Qué contribuye a transformar la extensión? ¿Cómo es transformada la propia universidad a través de las prácticas de extensión? ¿Qué lugar ocupa la extensión en la jerarquía de saberes que todas sabemos que tiene una universidad? Investigación, docencia, transferencia, ¿no? Creo que es importante poner esa idea de integralidad, a jugar en ese conjunto de elementos. Como decía muy bien Alicia hace un momento, esta es la primera de 3 conversaciones que desarrollaremos en las próximas semanas sobre y en torno y a partir de la universidad. Nos estarán acompañando también compañeras, compañeros que van a traer perspectivas que esperemos que sean interesantes para todos, todas ustedes. Sin más preámbulo, quiero presentar a los compañeros que van a estar hoy disertando. En primer lugar, a Humberto Tomasino, que es doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria por la UDELAR, la Universidad de la República del Uruguay. Es magíster en Extensión Rural por la Universidad Federal de Santa María, Brasil. Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo por la Federal de Paraná, Brasil. Profesor adjunto del área de extensión, docente de la Maestría de Educación y Extensión Rural, ex prorector de extensión de la Universidad de la República y presidente de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria. Humberto también es cocoordinador del Grupo Claxo Extensión Crítica, Teorías y Prácticas en América Latina y el Caribe. La mesa también estará conformada por el querido compañero Mario Porto, que es profesor de Historia, es docente universitario en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de Lanús. Mario fue diputado nacional, fue ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, ex jefe de gabinete de ministros de la misma provincia y autor de numerosos libros, entre los que quiero destacar el libro de Moreno a Perón, ¿no?, un libro que ahonda en el pensamiento y las perspectivas y las vicisitudes de la independencia latinoamericana. Humberto, Mario, en nombre de la universidad y en nombre de Claxo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y tienen ustedes la palabra.
Bueno, bueno, buenas tardes a todas, todos. Placer enorme de volver a la UNICEN. La UNICEN, muchos compañeros me conocen, pero es mi casa, yo la reconozco como mi otra casa, del otro lado del charco. Yo me puse a pensar ahora, viéndolo a Daniel, a los compañeros del diplomado con los cuales estábamos trabajando, a Mónica, y bueno, y a muchos compañeros que estuve viendo ahí en los cuadritos, esos de la tela, ¿no? de la pantalla. No me acuerdo cuántas veces fui a la UNICEN. Y eso quiere decir que para mí es muy común ir a la UNICEN, ir a Tandil, ir a Azul, ir a Lombardía. Entonces, bueno, declaro mi alegría de estar nuevamente con ustedes. Espero, Daniel, que podamos culminar el diplomado, la diplomatura que tenemos en marcha. Tenemos 2 módulos hechos, nos quedan 2. Bueno, ahí vamos a ver cómo nos ingeniamos y bueno, cuando termina esta situación tan terrible que estamos viviendo, ¿no? En algunos lugares más que en otros. Bueno, entonces agradecer a Mónica, a Alicia, a Nicolás, a Santiago, a Daniel, también como secretario de extensión de la UNICEN. Y convenimos en trabajar 15 minutos con Mario cada uno y priorizar un poco la conversación. Eso quiere decir que vamos a tener que ser, Mario, muy apretados en lo que no es fácil, ¿no? Para mí no es fácil y para un compañero que fue diputado y que tú, capaz que es más difícil todavía. Pero vamos a intentar hacer una síntesis de por dónde queremos preguntarnos, ¿no? Y bueno, voy a intentar controlarme con el tiempo, y si no, Mónica, Alicia, Nicolás me avisan, y bueno, cortamos en algún momento. Yo pensaba, cuando Mónica me tiró el título de esta conversación que estamos teniendo, yo me preguntaba, bueno, ¿cuáles son los desafíos de la extensión universitaria, ¿no? Y yo este tema lo había trabajado, inclusive en algún congreso que se hizo en la UNICEN, yo llevé ese tema como un tema central, como parte de una conferencia. Yo creo que varios de ustedes se acuerdan. Entonces digo, es un tema con el cual, yo digo, no es que estuviese, pero estaba relativamente vinculado a ese tema, pensar los desafíos de la extensión universitaria. Yo voy a retomar eso, pero me parece que esos desafíos están como que hay que situarlos hoy en el marco de la pandemia. Y de ahí quiero plantear una cuestión que me parece que es importante. Yo pensaría en la pandemia, claro está, pero creo que decididamente la universidad y la extensión debe pensar la pandemia, debe pensar la emergencia sanitaria. Yo creo que si bien podemos tener un pensamiento prospectivo que planifique lo que vamos a hacer en la pospandemia, me parece que el tiempo es ahora de actuar como universidad, desde todos los lugares donde podemos actuar, que son claramente continuar la formación de nuestras y nuestros estudiantes, sin duda, capaz que con todas las problemáticas que trae la virtualidad, pero ver cómo lo continuamos, ver cómo hacemos pertinente, si no la teníamos, una producción de conocimientos que pueda dar cuenta de las grandes problemáticas que hoy tiene nuestra población en general. Claramente la cuestión sanitaria, pero no solo, excedida por la cuestión económica, la cuestión social, la cuestión ambiental. Estábamos en un momento de crisis civilizatoria que combina todos los ámbitos de una crisis. No es solamente una crisis sanitaria. La crisis sanitaria desencadena una nueva crisis capitalista que tiene aristas múltiples, y todas graves, todas complejas, todas que hay que pensar en particular, que hay que pensarlas en forma sistémica y dialéctica, pero que hay que actuar sobre esa cuestión. Entonces, voy a hacer un recorrido muy breve de cuál podría ser nuestra reflexión sobre el desafío que teníamos en una sociedad en crisis, en una sociedad que tenía una normalidad que era de crisis del capitalismo. Esa es mi percepción y la percepción del grupo de compañeras con las cuales venimos trabajando. O sea que en ese marco de crisis societaria permanente, que tiene recidivas, que tiene profundizaciones, esta de la pandemia es una, la universidad pública tiene un rol muy importante a traernos, a proponernos, a ponernos en tensión, a ponernos a trabajar. Y si bien es la universidad pública, hay una estrategia central dentro de la universidad pública, que es la extensión, que de alguna forma es no el único vínculo de la universidad con la sociedad. La universidad es parte de esa sociedad, pero para analizarlo, bueno, ver ese vínculo, la extensión es uno de
los espacios de comunicación más importantes, bueno, cómo ahí poder pensar el rol de la universidad y conectarlo con la segunda pregunta, porque es bastante grande el título de esta charla, ¿no? Porque además de eso hay que pensar la formación de los graduados, de los y las graduadas. Entonces, ¿cuál era la tarea que tenía la universidad en tiempos de normalidad de crisis? No sé cómo decirlo, ¿no? De un tiempo normal que es de crisis también. Ahí la extensión tenía dos grandes tareas. Una, contribuir a la formación integral de los y las estudiantes, incorporando cuestiones que básicamente las metodologías áulicas, que son las que predominan en nuestra universidad en general, no contemplan. La metodología áulica básica de nuestra universidad, que es lo que mayoritariamente vemos en nuestro espacio-tiempo universitario, a nuestro juicio, bueno, y el juicio de muchos compañeros y compañeras, no genera formaciones integrales que nos atraviesen por contenidos más allá de los técnicos. O sea que lo que hay, históricamente constituido, es una formación básicamente técnica, muy poco interdisciplinaria, básicamente monodisciplinar. Ahí Marcelo Alba lo traía recién esto. Entonces, bueno, ahí hay una contribución fuerte, ¿no? La extensión, pero no solo la extensión, sino la investigación como un proceso de articulación de funciones, puede de alguna forma contribuir a una formación integral que rompa lo que algunos autores llaman la fábrica de profesionales de la universidad, la formación exclusivamente técnica en la disciplina en la cual los estudiantes están. Ahí hay una contribución fundamental. Y la otra es contribuir a una sociedad distinta, a una sociedad nueva. La universidad debe de alguna forma posicionarse desde lugares no neutros y de comprometerse socialmente a la transformación de la sociedad, en función de esa visión que tenemos de crisis permanente generada por relaciones capitalistas de producción y las relaciones sociales en general de dominación que están en la sociedad en la cual esa universidad está inserta. Ese era el rol que tenía la universidad y cómo la extensión podía complementarlo. Entonces, ahí la extensión, de molde más tradicional, que había surgido en el 18, pero antes, en la idea de los estudiantes de 1908 y antes, esa extensión de alguna forma debía tener como desafíos, primero convertirse en un proceso de extensión crítica. Pasar de un proceso de transferencia tecnológica y de difusión y de iluminismo, que es básicamente cómo se conforma históricamente, a un proceso dialógico crítico, y ahí había un gran desafío. Convertir los vínculos de la sociedad, de la universidad con la sociedad, en procesos reales de diálogo de saberes. Ahí recaudos teórico-metodológicos fuertes a incorporar en las dinámicas de vínculo. Por otro lado, el otro desafío, hay varios, ¿no? Yo inclusive tenía como un elenco de 8 desafíos. Voy a citar 3 que me parece que son los más importantes para esa normalidad en la crisis. El segundo es la interdisciplina, interdisciplinar las prácticas de docentes y de estudiantes. Eso me parece que estamos lejos de poder generar procesos interdisciplinarios, y me parece que por ahí la extensión podría contribuir a, cuando va a la realidad y se encuentra con realidades indisciplinadas, poder tensionar la formación, poder tensionar a los equipos docentes a pasar a equipos interdisciplinarios. Ahí había un desafío bien interesante. Y el tercero era integrarse a la currícula cotidiana de los estudiantes. Y ahí aparece la integralidad. O sea que nombro 3 desafíos que hoy creo que están como redoblados, pero ahora los voy a trabajar en el marco de la pandemia. 1, convertir los procesos de vínculos en verdaderos diálogos de saberes, mutuas interpelaciones críticas con sectores populares fundamentalmente. Priorización de los sectores populares en el trabajo de la universidad. Ahí hay una construcción ético-política a profundizar. La interdisciplinarización de nuestras prácticas, desde la tarea docente, desde los equipos docentes, desde lo multiprofesional, desde lo interfacultades, desde los espacios territoriales combinados con facultades trabajando juntas, y en la formación estudiantil. El trabajo conjunto de estudiantes de distintas disciplinas. Ahí tenemos un desafío enorme a construir, en donde hay avances, pero que no son muchos. Nosotros hemos recorrido un montón de lugares y esta cuestión de la formación interdisciplinaria sigue siendo como una cuestión muy menor y muy como en el margen de los procesos formativos. Y la tercera, la integración a las formas de aprender y de enseñar de los y las estudiantes de la extensión como diálogo de saberes. Y ahí la ruptura
con esta incorporación de los saberes de otras matrices epistemológicas, los saberes populares, la ruptura de ese vínculo exclusivo docente-estudiante, en donde básicamente lo que hay es saber académico-científico y básicamente un proceso, en general, mucho más transmisivo que dialógico. Esos eran los desafíos que nosotros le pensábamos a la extensión, que no son nada menores, y que si se ponen en marcha, nosotros decíamos, bueno, si esto lo ponemos en marcha a través de grupos motores en la universidad, esto requiere una acción política, esto sería ingenuo pensarlo esto solamente desde aspectos académicos. Esto lo pensamos de una acción política, académica, ética, epistemológica, metodológica, desde esa combinación de miradas y de ejes. Si eso se construía, claramente nosotros nos acercamos a esa idea que yo creo que fue Nicolás que la trajo, que es la idea de universidad popular. Creo que ahí hay una aproximación, que de alguna forma esa extensión, pensada de esa manera, con esa trama vincular trazada por el diálogo de saberes, se aproxima a una universidad popular en donde los sujetos prioritarios de nuestro trabajo y de nuestra preocupación son los sectores populares, en donde nuestros objetos de investigación van a dejar de salir solamente de la cabeza de algunos investigadores y van a ser construidos en diálogo con los grandes sectores nacionales. Hay una producción situada de conocimiento desde una búsqueda de los objetos de estudio en forma común, construidos los objetos como bienes sociales y públicos. Esa era la perspectiva que nosotros teníamos para una extensión en tiempo no pandémico. Hoy creo que esa cuestión está mucho más en tensión. Creo que la universidad pública ha dado algunas respuestas interesantes en estos 6 meses de pandemia. Nosotros en Uruguay arrancamos el 13 de marzo, si yo no me equivoco, no sé, ustedes deben haber arrancado por ahí también. Y claramente la universidad en algunos lados dio respuestas que yo creo que estuvieron a la altura de aquellos desafíos que estaban planteados antes, pero creo que no todas las universidades lo hicieron, no todas las universidades públicas tuvieron las respuestas de una universidad pública latinoamericana, y me parece que ahí como que tenemos que repensar eso. Por eso yo decía, mucho más que pensar la pospandemia para la universidad, yo creo que seguimos pensando hoy, en el tiempo de la emergencia sanitaria, social, económica, ambiental, cuál debe ser el rol activo de una universidad comprometida con las grandes mayorías nacionales. Yo creo que, viendo en perspectiva, sobre todo Río de la Plata, que es lo que más conocemos, ¿no? La universidad respondió, no todas, ¿no? Además en Argentina hay muchas universidades, pero algunas respondieron con producción situada de conocimientos, conocimiento aplicado, vinculado al diagnóstico del COVID, en algunos casos, inclusive en el caso uruguayo, por ejemplo, reformulando laboratorios de ciencia básica y convirtiéndonos en laboratorios de ciencia aplicada para test que pudieran apoyar toda la tarea de prevención y combate al COVID-19. Un ejemplo que pasó también en algunas universidades argentinas y que me parece que de alguna forma demuestra la posibilidad de responder a los verdaderos problemas nacionales y regionales que una universidad debe tener. No pasó en todos lados ni fue homogéneo. Y después en algunos casos, y esto lo vinculo a la extensión, las universidades respondieron con acciones de extensión vinculadas a brigadas y vinculadas a trabajos fundamentalmente vinculados a cuestiones sanitarias, pero no solo, en donde la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires tiene un ejemplo maravilloso, que es el caso de la Facultad de Medicina con su proyecto Cuidarás, al cual yo he hecho mención varias veces. Pero hay otros ejemplos. Está, por ejemplo, la Brigada Ramona Medina en La Plata, están los ejemplos de la Universidad de Buenos Aires, con muchos voluntarios trabajando a nivel de barrios, a nivel de villas. Ahí hubo respuestas. En el caso uruguayo hubieron respuestas muy importantes, sobre todo en los centros universitarios del litoral, de trabajo junto a las ollas populares. Ahí la extensión crítica, vínculo, diálogo de saberes para la construcción de una sociedad nueva, para aportar a los procesos de construcción de poder popular, autónomos, autogestionados, que son de alguna forma resistencia a los procesos del COVID-19 y a la crisis civil. Me parece que son algunos ejemplos que tenemos que manejar. Yo creo que ese tiempo todavía está, y me parece que si bien podemos pensar en la pospandemia, debemos pensar en cómo nuestras universidades, en el marco de la situación epidemiológica,
que recién la describíamos en el grupo que entró al principio, ¿no? Como muy compleja para el caso argentino, es un poco distinta para el caso uruguayo, pero en ese marco epidemiológico, ver cómo la universidad responde en territorio desde constructos de diálogo de saberes, de mutua interpelación crítica, de asistencia con un telón de fondo de extensión crítica. La asistencia nosotros no la desvinculamos de los procesos de extensión crítica en la medida que son parte de metodologías que tienen como base la escucha y el diálogo. Entonces me quedaría por ahí, me parece que son momentos de mucha incertidumbre, pero que deben ser momentos de acción, que deben ser momentos en los cuales la universidad no solamente piense lo que va a hacer, sino que intervenga activamente, en la medida de la condición epidemiológica lo permita, que intervenga activamente junto con las poblaciones que están en un proceso de crisis, en algunos casos dramáticos. En el caso uruguayo tenemos miles de uruguayos y uruguayas comiendo en ollas populares por un problema serísimo a nivel económico y social. Problema que se va a agudizar, la crisis socioeconómica se va a agudizar en la pospandemia. Tenemos unas relaciones capital-trabajo completamente afectadas por la pandemia como proceso económico y social. Entonces, bueno, desde ahí pensar una universidad que tenga en la extensión una herramienta que sea guía transformadora de la universidad y que aporte a una transformación junto con los sectores populares en las sociedades donde están insertas. Me parece que ese es el desafío. Termino con esto. Creo que la pandemia y el aislamiento social de alguna forma afectan aquellas actividades curriculares en donde la extensión estaba incorporada curricularmente, que no son la mayoría de los casos. Pero la pandemia, lo que hemos visto por los ejemplos que cité y por otros que hay en América Latina, no afecta la extensión crítica vinculada al compromiso social de docentes, estudiantes y no docentes y funcionarios a nivel de los territorios. Y me parece que esto tenemos que repensar, que tenemos que contribuir a tener una acción mucho más fuerte de lo que me parece que en estos 6 meses hemos tenido, que de alguna forma ponen en el lugar que debe de la universidad pública latinoamericana. Por acá intenté hacer una síntesis, no sé si pude, intenté pensar un poco lo que yo pensaba y planteárselos para seguir conversando y para seguir, para pasar a la acción, para seguir en la acción. Me parece que esa es la cuestión central, para transformar este pensamiento pospandémico en algo que sea hoy, que sea ahora, lo planteaba Mónica. Así que bueno, les agradezco la paciencia y voy a escuchar con mucho gusto a Mario, que nunca lo escuché, voy a tener el placer de escucharlo, y también a todos ustedes. Les agradezco mucho, son muy generosos en permitirme conversar desde este lugar privilegiado de tener 15 minutos. Así que bueno, muchas gracias. ¿Sigo yo? Bueno, adelante, Mario. Sí, bárbaro. Entonces, muchísimas gracias. La verdad que estoy muy, muy contento de estar, aunque sea un poco indirectamente, en Tandil nuevamente, que es tan hermoso. Y agradecer a las autoridades de la universidad, de la misma manera que a Claxo, por haber pensado en mí y darme la oportunidad de conversar esta tarde con ustedes. Y aparte también esta gustosa oportunidad de escuchar a Humberto, que tampoco conocía, a nuestro compatriota. Y él ha hablado ahora, en este momento, habló como un rioplatense oriental, bueno, ahora va a hablar un rioplatense occidental sobre el mismo problema. Por la brevedad, voy a dar 2 o 3 definiciones. Y después algún desarrollo, tratando de dejar algunos interrogantes también. Por un lado, digo, de arranque como 3 definiciones. Una, reafirmando algo que ya Humberto avanzó, así que va a ser tema después de conversación seguro, pero la definición es que la universidad es parte del pueblo. Y
por lo tanto, cuando uno piensa un proyecto educativo, está pensando en un proyecto político. Y también creo que todo buen proyecto político es un proyecto cultural. Yo diría, el proyecto cultural es la etapa superior de la política. En segundo lugar, el marco de la pandemia. Y ahí también una breve definición, pero el virus irrumpió de manera inesperada. Así ustedes lo han puesto incluso en el documento base de esta charla, ¿no? sobre el impacto en el sistema educativo que tuvo el virus inesperadamente, pero golpea un sistema económico y social que antes de llegada del virus y tal vez provocando al virus había deteriorado la naturaleza y por el otro lado comercializaba la salud y además desprotegía a los vulnerables. O sea que en esa trilogía entra la pandemia. La tercera definición es qué nos deja como experiencia pedagógica el virus y qué mandato pedagógico futuro podemos plantear. Yo voy a decir 2 o 3 cosas, también de una larga lista. Cuando comenzó el problema pandémico y para marzo más o menos, yo iba siguiendo los debates día a día que se fueron dando primero en la filosofía, después en la filosofía política y en la discusión prospectiva, y por el otro lado también en la educación. Y lo fui siguiendo algunos días, 15 días. Yo archivaba algunos de los principales. Empezaron discutiendo a Agamben con Byung Han y con otros famosos filósofos internacionales, y empezó a aparecer también el pensamiento más local, argentino, y hubo un momento en que la literatura nos superó. Hasta Claxo hizo una página casi particular para seguir los textos de la pandemia, y ya cuesta leer la página, no solamente los textos. O sea que vamos a tener mucho para trabajar sobre lo que se escribió y se discutió en la pandemia, y para clasificar eso. Pero yo voy a hacer un listado de lo que creo que esto nos puede generar como desafío pedagógico a futuro, y que lo voy a cruzar con la lectura que hice del documento que ustedes circularon. Yo digo, por un lado lo impensado, ¿no? La pandemia irrumpe frente a un hecho inesperado. Interesante en algún hecho, ¿no? En alguna cosa. Por ahí Boaventura de Sousa Santos decía con su inteligencia habitual, en un texto que escribió muy rápido también, ¿no? Frente a la pandemia, que estábamos frente a un hecho que no pensábamos, pero que por lo menos había destruido la idea conservadora de que no había otra alternativa de vida, ¿no? Y de repente estuvimos todos encerrados, como primera vez en la historia de la humanidad, encerrados y conectados. Millones y millones y millones de hombres y mujeres en todo el mundo. A mí me parece que trabajar a futuro sobre pedagogías de lo impensado sería interesante, porque no hay una sola manera de producir, no hay una sola manera de distribuir la riqueza, no hay una sola manera de organizar la familia, no hay una sola manera de organizar las sociedades, y no hay una sola manera de vivir la vida cotidiana, el amor, la muerte. Por lo tanto, me parece que la escuela, en particular, digo la escuela, pero digo el sistema educativo, la educación en general, no tiene que trabajar sobre lo que naturalmente tiene que ocurrir y no puede modificarse, sino pensar lo impensado, ¿no? Lo imposible. Ser realistas, pidan lo imposible. Y además porque es muy interesante que esta pandemia que frenó la economía, de repente mejoraba el ambiente.
y hacía aparecer de repente cierta fauna y cierta flora que las grandes ciudades habían apartado. Digo entre paréntesis, ya más para los que vivimos en el área metropolitana de Buenos Aires, que creo que la pandemia trae también una crisis de las megalópolis. Y la explosión de la megalópolis a las universidades situadas en el conurbano bonaerense fundamentalmente los va a tener que obligar a pensar estas pedagogías del vivir bien en una megalópolis, ¿no? Por otro lado, mostró la pandemia la desigualdad. Ustedes lo marcan con corrección. Nosotros los docentes lo vimos en la desigualdad del acceso a la continuidad pedagógica, desigualdad frente al acceso a Internet, desigualdad a la calidad de Internet, desigualdad de los instrumentos, y a veces falta de ellos, totalmente, o escasos, o antiguos, ¿no? Pero el tema de la desigualdad me parece que es un gran tema para pensar a futuro. Y buscar alternativas, ¿no? Como ustedes señalan también. Por otro lado, la pandemia mostró la debilidad, la endeblez de la humanidad y tal vez nos puso en el justo lugar, pero también nos hace aparecer a los sectores más vulnerados. Yo creo que es muy importante que la educación, y en esto creo que la extensión es clave, pueda ver a los invisibles. Porque si vemos solo a aquellos que estudian en la universidad, vamos a ver una parcela de la realidad. Y si además no tratamos de encontrar a los descartados, a los vulnerables, a los que no forman parte de la integración social, estaremos estudiando una parcela de esa realidad. Me parece que una pedagogía de la visibilidad es un desafío a desarrollar. La educación tiene que enseñar a ver. Y buenas políticas de extensión, que para nosotros, yo formo parte del Consejo Superior de la Universidad de Luz, son políticas de bienestar, y son políticas comunitarias. Enseñar a ver es fundamental. Y para cerrar estas definiciones, yo considero además que la pandemia mostró cómo rápidamente endemoniamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo primero que vimos fue China, y nos quedamos tranquilos con que los culpables sean los chinos, porque el chino de Pekín y el chino de la vuelta a casa del supermercado eran todos culpables por una cultura diferente, que no comen como deben comer, que no tienen la higiene que deben tener. Siempre la culpa la tienen los diferentes. El concepto de civilización a lo largo de la historia lo demostró. No solo lo demostró, legitimó dominarlos además. Por lo tanto, yo lo que considero es que una pedagogía del desprejuicio es muy útil para un proceso educativo que, si tiene un objetivo entre tantos, es quitar prejuicios, porque es la única manera de pensar en libertad. Y la pandemia generó mucho prejuicio, desde buscar el culpable, buscar el sospechoso, o creer que iba a quedar confinada a algunos pueblos, o a alguna edad, o alguna etapa etaria, o alguna clase social. Hay que ser justos, los prejuicios van y vienen, ¿no? También hubo prejuicios creyendo que los únicos que transportaban la pandemia eran los ricos que viajaban y hacían turismo. Esto, la verdad, es que nos parcela el conocimiento, y salir afuera de la casa de uno, en este caso salir afuera de la universidad, es clave para poder construir otros tipos de conocimientos. Quiero marcar rápidamente, para cumplir con el tiempo, otro desafío, que es plantear un problema. Y el problema es cómo han aumentado los indicadores de pobreza y el papel que cumplen los jóvenes en esos alarmantes indicadores de pobreza. Se están profundizando las desigualdades,
Y eso lo vemos en el impacto que está ocurriendo en el sistema educativo en general y universitario en particular, ¿no? Por lo tanto, esas cifras tenemos que mirar y poder plantearnos si el sistema universitario está pudiendo incluir o le cuesta incluir a aquellos sectores de menos posibilidades, a los cuales la pandemia los golpea más fuerte, a los cuales es probable que a muchos de ellos los perdamos en este camino no presencial. Las tasas de abandono son crecientes en el primer año. La baja tasa de graduación también nos tiene que hacer preocupar, y la alta concentración de matrícula en algunas carreras también es un indicador para pensar. Creo que tenemos que pensar una oferta que esté dirigida a la totalidad de la población, o sea, los sectores populares, que genere distintas salidas a el afán universitario, títulos intermedios, créditos, y yo diría una libre navegación o fuertes puentes entre la universidad, lo terciario, la secundaria y fundamentalmente con la formación profesional. Yo creo que un inmenso desafío de la extensión universitaria del futuro es contribuir a la capacitación de los trabajadores argentinos. Creo que ese es un plan estratégico. Tenemos un plan urgente, que es el plan del hambre, en donde en muchos casos las universidades, a través de sus políticas de extensión, están contribuyendo y mucho. Pero el mayor éxito que puede tener el plan del hambre es que no esté más, ¿no? O sea, el mejor plan del hambre es el que termina. Entonces tenemos que buscar algo que tenga una mirada estratégica, y yo creo que es capacitar para la producción y el trabajo. Y en eso las universidades tienen una doble tarea. La tarea de la extensión, de llegar a otros sectores sociales, pero también la tarea de investigar sobre el tema de formación profesional y aportar a ese modelo. Quiero terminar, estoy como apurado por cumplir, porque me cuesta ser breve. Humberto lo sospechó rápido. Entonces quiero terminar con 5 puntos rápidos, que yo creo que es para mirar el futuro. Por un lado, seguir profundizando en una universidad comprometida, ¿no? Una universidad que no se organice en la lógica de enseñar materias o disciplinas, sino que se organice en la lógica de resolver problemas. Y aquí está lo interdisciplinario que planteaba Humberto, ¿no? Porque los problemas nacionales, regionales o locales se resuelven a través de lo interdisciplinario. ¿Por qué estudiamos disciplinariamente para después tener que resolver problemas interdisciplinariamente? Por otro lado, saber que el claustro, fea palabra, ¿no? que significa encierro, ya no monopoliza el conocimiento, ¿no? El conocimiento se distribuye y se genera en el conjunto de la sociedad, aunque también sabemos que hay algunos sectores de la sociedad que el conocimiento tarda más en llegarle y le llega más reducido. Por lo tanto, me parece que hay 2 grandes tareas, utilizando conceptos que vienen de otras prácticas y de otras ciencias, ¿no? Pero hay que distribuir con justicia social el conocimiento, como hay que sustituir la importación de conocimiento, ¿no? Y por el otro lado, en este sentido coincido con el documento y con lo que planteó Humberto, totalmente coincido, sobre pensar los problemas desde una universidad popular, humanista, pero también latinoamericana. Yo diría pensar latinoamericanamente. Incluso la crisis civilizatoria nos tiene que obligar a los latinoamericanos a pensarnos civilizatoriamente alguna vez en la historia. Y esto implica discusiones epistemológicas y matrices de pensamiento. Podemos tener la mejor universidad,
podemos tener el mejor sistema educativo. Ahí donde hablo del sistema educativo, donde se fijan las pruebas PISA, por ejemplo, o las pruebas internacionales, podemos llegar a algún momento a ser los mejores en responder los multiple choice de un sistema educativo que enseña a ser una colonia. Entonces la mejor escuela también puede enseñar a ser una colonia, como puede enseñar la discriminación la mejor escuela, o puede haber enseñado el holocausto. Entonces quiero decir que la discusión epistemológica, la discusión desde dónde pensamos, la discusión de las matrices de pensamiento es fundamental para el futuro. La currícula es la comunidad. Lo ha dicho Humberto y lo reafirmo. Y lo tenía acá escrito y lo quiero subrayar, ¿no? Es el diálogo con la comunidad y con los problemas que la quejan y con los cambios que se producen en la comunidad, donde podemos definir la construcción de nuestro conocimiento. O lo que podemos decir una agenda compartida entre la academia y la comunidad. Y no el divorcio. No solo de la comunidad más inmediata, sino incluso a veces de los problemas de gestión estatal. Yo tuve, como tengo las dos experiencias, estando en la gestión del Estado, muchas veces convocaba a mis amigos, a los que admiro y a los que envidiaba, que seguían la vida universitaria mientras yo hacía gestión, y me daba cuenta que cuando participábamos de un ambiente académico, estábamos más preparados para encontrarle problemas a las soluciones que soluciones a los problemas. Y ese divorcio hay que tratar de maridarlo, ¿no? de acercarlo, de relacionarlo. Por lo tanto, afirmo que la comunidad es nuestra currícula. Esto implica saber dialogar, ¿no? Yo digo, la relación con la comunidad, la extensión, nos va a ayudar a construir pensamientos incompletos. Me parece que hay que abandonar la idea de la totalidad. El pensamiento incompleto es un pensamiento que puede dudar, y el que duda puede dialogar. Y creo que dialogar con otros saberes producidos por otros actores e interactuar con otras prácticas van a enriquecer nuestra formación profesional y académica, que, como muy bien dijo Marcelo en el inicio, es el gran objetivo que tenemos, ¿no? Construir conocimiento y formar buenos profesionales. Por lo tanto, cerrando, digo, la universidad se define en función de los problemas nacionales, regionales y locales. Y bueno, para eso hay que diagnosticar, hay que analizar, hay que descubrir, hay que comprender, hay que interpretar y hay que proponer soluciones. Quisiera terminar con la misma arenga o con el mismo reclamo que hace Humberto, ¿no? Es un momento de acción. Porque él, por varios motivos, frente a lo inesperado y frente a las crisis, muchas veces sirve más una buena lectura de la realidad que imponer viejas ideas que uno tiene y lleva en su mochila. Parece que extenderse hacia la comunidad y poder pensar sus problemas implica que la universidad tiene que enseñar a pensar problemas y a diagramar soluciones y a jugarse en eso. Para eso se necesita formar a nuestros egresados con mucha osadía y con mucha prudencia, ¿no? Toda solución implica osadía y prudencia, audacia y prudencia. Audacia para transformar. Porque a veces en el nombre del realismo escéptico no se transforma. Y es fácil ser realista si uno no quiere transformar nada. Pero también la prudencia que le dé sustentabilidad a la acción, ¿no? Ahora, la esperanza, que no es optimismo ingenuo, es consecuencia de la acción. Por lo tanto, la esperanza se construye a través de las acciones. Y me coincido con Humberto que es el momento de la acción y de aplicar nuestros conocimientos a la acción transformadora.
y aprender para el futuro que no hay que esperar otra crisis para transformar. Ojalá que algún día podamos transformar sin crisis de por medio o sin guerras de por medio los humanos, los seres humanos. Y por el otro lado, considero que la acción es muy importante porque las comunidades lo que están esperando no es tanto buenas ideas, sino buenos hechos. Que por supuesto van a provenir siempre de buenas ideas y de buenas teorías, pero se necesitan hechos. Dejo aquí abierto la discusión y muchas gracias por la atención. Yo no escucho a Mónica, no sé si les pasa lo mismo a todos. No te escuchamos, Moni. Continúo. Bueno, muchísimas gracias, tanto Humberto como Mario, por estas exposiciones que, aparte de brillantes, fueron, creo que, al núcleo, ¿no? de lo que queremos comenzar a pensar, tanto en esta charla como en la serie que nos propusimos organizar de aquí a las próximas semanas. Es el momento para abrir a preguntas, a comentarios, al diálogo con quienes están aquí, también, por supuesto, con quienes están siguiendo esta presentación por el canal de YouTube de la UNICEN. Yo alcanzo a ver aquí una primera pregunta que puedo dejar formulada y después vuelvo a invitarlas a que puedan formularlas en el chat de este espacio. Mariana Gianotti, bueno, saluda a Humberto y le pregunta, ¿no? Si podrías, Humberto, sintetizar algunas de las experiencias vinculadas a la extensión que están teniendo lugar en este contexto, cómo se pueden incorporar los estudiantes a esas experiencias, claro, en contexto de estado de aislamiento, ¿no? Y distanciamiento social. Humberto, no sé si querés. Sí, no, digo, pregunta, capaz que juntás algunas, Nicolás, capaz que juntás algunas preguntas y con Mario vamos, o no, como quieras. Mirá, no veo otras por el momento, así que si quieren empezamos con esta, rompemos el hielo y después van a ir. Bien, sí, así la barra se va motivando, está bueno eso. Sí, nos vamos aflojando un poco. Increíble que uno se siga poniendo nervioso, ¿no? A mí me pone tan, si me escuchan, no me escuchan, es terrible, pero bueno. No, ejemplo, bueno, ahí tienen un ejemplo muy concreto que es el ejemplo, yo creo que estaba Cacho recién, el decano de la Facultad de Medicina, me parece que lo vi. No sé si está por ahí, quién más que, capaz que se fue ahora, pero lo veía hace un rato. Ese proyecto Cuidarás que está trabajando en territorio es un hermoso proyecto. Está Cacho, Humberto, está Cacho. Entonces, ¿qué voy a decir yo capaz que le damos nos deleitamos con la explicación de Cacho de qué está haciendo, cómo está trabajando con estudiantes en el territorio? Yo citaba dos ejemplos más que me parecen interesantes. Uno es el de la Brigada Ramona Medina en La Plata, que tiene, si ustedes lo googlean, van a ver que hay un montón de información en internet, en la página de la Universidad de La Plata. Ahí tenemos a Viviana, que es de la facultad, anda la Vivi por ahí, ahí salió, que es de la Universidad de La Plata, tienen este proyecto, un proyecto muy interesante. Y nosotros en Uruguay tenemos un par de proyectos. Uno que es en virtualidad, que es un consultorio sobre situaciones laborales, que es un espacio en donde trabajan estudiantes, es virtual, no es en territorio, pero que trabajan con situaciones vinculadas a problemáticas laborales de personas de los barrios en donde está este programa integral instalado, que anduvo muy bien, participaban más o menos entre 20 y 30 estudiantes. Veamos la dimensión que tienen estos programas, ¿no? En este caso, de los chicos que son. Nosotros tenemos 140.000 estudiantes en la Universidad de la República. Y después en el Centro Universitario de
del norte, en el CENUR Litoral Norte, tenemos 2 espacios donde hay, una de las respuestas populares fuertes fueron las ollas populares en Uruguay. Lugares en general solidarios, vinculados a gremios de trabajadores, a asociaciones barriales, que bueno, que de alguna forma están intentando resolver la crisis alimentaria de la pandemia. Y bueno, de alguna forma son una respuesta solidaria a problemáticas realmente muy graves, sobre todo a nivel de niños y niñas. Y ahí hay equipos universitarios que son interdisciplinarios, que son de los centros, estos centros universitarios que trabajan en territorio, que trabajan inclusive en condiciones de una grupalidad dentro del aislamiento. Han generado hasta metodologías en las cuales hay presencialidad con cuidado, con máscaras, con tapaboca, con túnicas, de la misma forma que el proyecto que yo les decía, Ramona Medina, también trabaja a nivel barrial. Hay ejemplos. Ahora, yo creo, inclusive les quiero decirles más para darle paso a Cacho que nos cuente un poquito, que me parece muy interesante que nos cuente directamente, Cacho, lo que están haciendo. Nosotros tenemos en el Grupo Claxo de Extensión Crítica un relevamiento hecho y tenemos 16 universidades relevadas. Lo vamos a alargar ahora. Relevamos las situaciones de la extensión universitaria en tiempos de pandemia. Largamos un formulario, eso lo hicimos dentro de los compañeras que están dentro del Grupo Claxo. Está Ibaña, creo que la vía Ibaña, en este espacio. Ibaña fue una de las compañeras que más trabajó el tema, yo trabajé un poquito también. Y vamos a alargar el resultado del relevamiento, en donde aparecen muchos ejemplos vinculados a qué están haciendo las universidades en el tema extensión en este periodo pandémico, que nos parece una reflexión bien interesante para poder aprender y no para copiar, pero para reinventar desde algunas cuestiones que las universidades hicieron. Bueno, yo nombré acá 3 casos y no hablo más y lo dejo a Cacho para que nos cuente un poquito en qué andan, Cacho, cómo está, felicitarte por el laburo, ya lo hice públicamente varias veces. Y bueno, esa es la universidad latinoamericana que queremos, entonces, dale, Cacho. Me parece que no puede desmutear su micrófono, ¿puede ser? No sé, los que están en la organización. Ahí le estamos dando permiso a Cacho. Dale, notable. Ahí está, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Humberto. Buenas tardes a todos, a todas. Un gusto participar, y menos mal que me ayudó Mabel porque me hizo acordar del horario. Yo siempre soy un poquito colgado de los temas agendados. No sé para qué los agendo porque después me olvido. Pero bueno, era muy importante como para olvidarme esto y pido disculpas, por eso entré un poquito tarde. Bueno, hablar de nuestra experiencia arrancó cuando Daniel Herrero trajo a nuestra unidad académica a Humberto, y ahí realmente fue algo que nos impactó a aquellos que pudimos participar de esa presentación, que en aquel momento Humberto hablaba de la sistematización, de la extensión crítica, y fue abriéndonos la puerta hacia la integralidad y pensar los proyectos de integralidad desde la salud y hacia otras disciplinas. Nos pareció un desafío más que interesante, y creo que así como tuvimos la amenaza de esta pandemia, también tuvimos la oportunidad de poder trabajar la integralidad desde la pandemia y para la pandemia. Así que nosotros empezamos a consolidar el proyecto Cuidarás. Lo consolidamos con las etapas. Empezamos a pensar una etapa primera de conocer el territorio, de conocer la población, su historia, fuimos incorporando sus datos demográficos, y después empezamos a comprender lo que era la cartografía, lo que era la geografía comunitaria, por decirlo de alguna forma, empezar a conocer las problemáticas de la gente, y a su vez que eso fuese insumo importante, que allí en esos espacios se formaran nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. No era repetir acciones de extensión aisladas, sino que era empezar a trabajar la integralidad desde la integración de la extensión, de la enseñanza, de la investigación-acción, el intercambio de saberes,
y ahí ver que los problemas y las problemáticas son complejas y que no son de salud solamente, sino que los problemas son múltiples, y para eso se requiere una integralidad no solamente de las funciones universitarias, sino el intercambio de saberes y el intercambio de disciplinas, partiendo desde el territorio y desde las problemáticas que fuimos encontrando en el territorio. Así que bueno, estamos trabajando, seguimos, y inclusive con la Facultad de Ciencias Humanas tenemos proyectado empezar a trabajar también en Tandil, con algunas de las carreras que forman parte de esta unidad académica. Así que bueno, lo que estamos haciendo ha sido fundamentalmente trabajar en detección temprana de casos, de seguimiento telefónico de contactos estrechos, ver las problemáticas de los barrios populares. Cuando uno dice tienen que quedarse adentro, ver cuál es la problemática del quedarse adentro en los barrios que tienen solamente una habitación y una cocina, y por lo tanto eso implica generar acciones intersectoriales, de poder ver cómo esa población puede tener acceso a un mejor cuidado en la pandemia, o ver la posibilidad de la vacunación casa por casa, o hacer el seguimiento de los adultos mayores, que son quienes más vulnerables son a este tipo de problemáticas. Yo también soy un adulto mayor, pero iba bien cubierto, bien protegido, así que lo hice de esa forma. Y bueno, es una experiencia donde los estudiantes y las estudiantes nos enseñan día a día el compromiso que tienen, que es lo que nos da fuerza para seguir trabajando este tipo de proyectos, esta integralidad, y ver a la gente cómo con cuestiones muy sencillas, que no son complejas, son complejas, pero no por complicadas, sino por la integralidad de las problemáticas de la gente. Y bueno, nos sirvió para conocer desde adentro lo que es la problemática de la gente en esta situación de pandemia, que aprovechamos, como digo, como una oportunidad para poder llegar a la gente. Bueno, gracias Humberto por darme esta oportunidad de hablar y de presentar esto, y gracias por escucharme. Gracias a nuestra querida universidad. ¿No podés, Mónica, desactivar el...? ¿No? Bueno. Ahí recuperé el sonido, porque me estaban sacando el sonido. Bueno, entré y salí para ver si era yo, pero bueno. Un placer realmente, digo, lo que estamos escuchando, porque nos resulta muy inspirador para, no solamente, como decía Humberto, para el futuro, sino para los desafíos de hoy, del presente. Y bueno, y el chat también da cuenta de eso, comienza a dar cuenta. Acá tenemos algunas preguntas y algunos saludos de gente de la casa, de gente muy querida. Andrea Caselli, que dice muchas gracias a ambos y a los organizadores, excelente. Al doctor Tomasino, ¿qué herramientas de la extensión crítica valora para que las universidades públicas interactúen con las comunidades a fin de que todos y todas podamos comprender los fuertes vínculos que existen entre la salud del ambiente, los animales y las personas bajo el enfoque interdisciplinario de una sola salud? Y paso a otra pregunta que también va para Humberto. Dana Valente, ¿cuáles son los principios éticos políticos que la extensión crítica puede aportar para asumir los desafíos del nuevo rol que exige la pandemia? Y acá, si quieren, paso otra más, para que hay una pregunta para Mario, y así va preparando. Paula Rodríguez Traiani, quisiera pedirle a Mario si puede desarrollar un poco más la idea de pedagogía de lo impensado. Me pareció hermoso lo que señaló, y si bien fue muy claro, me interesaría escucharlo un poco más, sobre todo en relación a su experiencia doble como docente
e integrante de la gestión en educación, ya que en ambos espacios entiendo que se presentan desafíos distintos. ¿Vamos por ahí? ¿Quieren que pase alguna otra pregunta más? Estamos bien provistos. Sí, hay otra que, bueno, por ahí se vincula con la anterior que leí, Daniel Herrero, dice, me quedé pensando en la idea de la invitación a pensar pedagogías de lo impensado de Mario y el desafío de la extensión transformadora que convoca Humberto. Dos conceptos tan fuertes y tan vinculados entre sí. Bueno, les tienen ahí como para un ratito. ¿Están escuchando? ¿No? Sí, Humberto, te escuchamos. Lo que no lo escuchamos es a Mario. Ahí No, está. yo no lo escuchaba, Humberto, no lo escuchaba, se ve que tenía lejos el micrófono probablemente. Dale, Mario, vos, que tenés unas preguntas preciosas ahí. Le contesto a Paula y al otro compañero que también agregó. No, yo lo que digo es que voy a abordarlo desde mi disciplina, que es la historia, ¿no? Pero creo que puede extenderse a cualquier otra disciplina, ¿no? Esto, en general, yo siempre trato de afirmarlo a mis alumnos, que no hay que creer que una nueva matriz de pensamientos se reduce a revisionismo histórico, ¿no? Sino que una nueva matriz de pensamiento debe abarcar todas las ciencias y las disciplinas. Lo que digo de pedagogía de lo impensado es porque hemos vivido una experiencia muy, muy fuerte, que a todos nos afectó mucho. Me imagino cómo habrá afectado a los pensamientos más conservadores, porque realmente nos hizo vivir de una manera totalmente opuesta a la que lo veníamos haciendo hasta ese momento. No digo que en este caso sea satisfactoria, pero de todas maneras uno puede tomar el hecho para pensar los cambios y no creer que las situaciones sociales, las situaciones históricas son eternas. No es que existen desde siempre ni van a subsistir para siempre. Y que aún en un mismo tiempo, no todas las culturas ni todos los pueblos responden de la misma manera a las mismas situaciones. Esto a nosotros nos ha llevado, fuera de la pandemia, a descalificar a pueblos que viven de manera diferente a como un sector de Occidente decidió que se debía vivir, ¿no? Y eso se hizo a pesar de que la historia daba otros datos, ¿no? Durante 70 años, 80 años de historia del siglo XX, el país más grande de la Tierra, que es Rusia, con otros países con lo que formó la Unión Soviética, vivieron en una forma de organización diferente a la que Occidente conoce como el liberalismo de mercado y democrático. Y yo no estoy haciendo juicios de valor, lo que estoy diciendo es mirar las realidades, ¿no? Uno no puede despreciar otras formas de organizar la vida y las sociedades, por ejemplo, hoy mismo en China o en la India. Pero en general el pensamiento totalizador lo que hizo fue ponerlos en el lugar de lo otro, del desprecio. Algunas experiencias incluso han sido ninguneadas o han sido no contadas. Y por algo nosotros comenzamos a festejar los bicentenarios en este continente a partir de 1810, de una manera muy explícita de ningunear la revolución más radicalizada, más anticolonial, antiesclavista y negra de Haití en 1802.
Pero eso no existe, ¿no? Eso forma parte, como formaba parte de lo impensado, no se piensa. En eso di un ejemplo histórico porque es el que mejor me manejo. No podría dar otros ejemplos que hagan a la salud, por ejemplo. Pero me imagino que en todas las disciplinas hay prejuicios y hay verdades establecidas que no aceptan otras miradas frente a la realidad. Cuando irrumpe algo tan desestructurante, nos pone frente a un duelo, ¿no? Frente a la conducta del duelo, a negarlo, o a enojarnos, o a no poder resolverlo. Y me parece que eso a veces se traslada a miradas muy congeladas de la sociedad, o muy resignadas, ¿no? Que después se trasladan a frases populares. Pobre subo siempre, esto es así, ¿por qué lo vas a cambiar? ¿No? O creer que no hubo sistemas socioeconómicos que desaparecieron, o algunos que son muy novedosos. Entonces, frente a esa reflexión, yo planteaba que una tarea de la educación es poder mirar otros horizontes y poder pensar lo impensado. Y cuando digo lo impensado, lo digo entre comillas, ¿no? Aquello que a veces no se quiere pensar porque trastoca muy fuertes raíces de nuestra conformación cultural o nuestros prejuicios de clase, o nuestra conformación social. A eso me refería. Y una pequeña apostilla a lo que plantea Paula de ser docente y ser ministro, digamos, y cómo uno ve esas dos realidades. Son dos oficios distintos, ¿no? Eso hay que saberlo. ¿No? Ahora, son dos oficios distintos, del cual el segundo, el ministro, merece que uno haya tenido el primero, ¿no? Porque merece que uno sepa lo que es una sala de profesores, por lo menos, que uno haya recorrido las aulas, que sepa los pasillos, que sepa las penurias, que sepa las complejidades de la vida docente. Me parece que eso es una experiencia muy interesante. Después es otro oficio, porque el oficio de la gestión del ministro, si bien uno tiene que tener pensamiento pedagógico y tiene que saber la realidad de la escuela, se ocupa de otros temas. En el caso de ser ministro de la provincia de Buenos Aires, que es el sistema educativo junto a San Pablo y México más grande de América Latina, que tiene 20.000 servicios educativos, entre los cuales hay que resolver los problemas de transporte en Tandil, que me volvía loco. Pero, digo, el oficio ese es un oficio distinto, es un oficio de gobernar un sistema complejo, ¿no? Uno se hace especialista en el gobierno de un sistema complejo. Pero estoy hablando de un caso muy excepcional, que es la provincia de Buenos Aires, con 5 millones de alumnos y 20.000 servicios educativos y 400.000 docentes. Entonces ahí, haber sido un buen docente no significa que uno puede manejar ese esquema, pero por eso digo, son oficios distintos, pero que se enriquecen. A mí la gestión me sirvió hacerme nuevas preguntas, y como me pude hacer nuevas preguntas, me sirvió para mi vida académica, a la cual ahora retorné y la estoy aprovechando, porque puedo entonces volver a estudiar desde preguntas muy concretas. Si hay una extensión, ese es el ministro de la provincia de Buenos Aires, porque uno se mete en la profundidad de los heterogéneos problemas y eso le genera muchas preguntas que le obligan a volver a la academia a responderlas. Entonces digo, hay vasos comunicantes y dos experiencias interesantes. Yo tuve la suerte, la historia me dio la suerte de estar mucho tiempo en la función pública y poder regresar al aula, ¿no? Poder regresar a la universidad pública. Y la última reflexión que hago
por la pregunta que me hizo Paula, si no, no me hubiese metido en esto. Me parece que cuando uno está en la gestión pública, trabaja para donde vuelve, ¿no? Si uno vuelve a la educación pública, trabaja para la educación pública. Si uno vuelve a la Yale, trabaja para la Yale, ¿no? O sea, uno trabaja para donde vuelve. Ahora, Humberto, para vos, todo tuyo. Gracias, Mario. La verdad que disfrutando escucharte. Se escucha muy lejos tu micrófono, Humberto. Hola, ahora ahí sí, sí, mejor, ahí ¿mejor? mejor. No, la verdad que es muy disfrutable escucharte, Mario. La verdad que no te conocía y es un placer poder aprender contigo. La verdad que... Se sigue escuchando lejos, Bueno, muy bajito. ¿ahora? A ver, no. A ver ahora cómo está. ¿Mejoró? Ahí un poquito. Sí, estás como lejos del micrófono. No sé qué es lo que está pasando, porque me pasa a veces que esto de la virtualidad. A ver ahora. Ahí mejoró. Bien, no, yo tenía ahí un par de planteos que hacían algunas compañeras, compañeros. Una que principios ético-políticos. Yo no entré en eso porque no pude caracterizar mucho la extensión crítica. Pero ahí nosotros, si bien siempre estuvieron presentes, porque de alguna forma los lineamientos de esta idea que tienen una base histórica lejana y cercana, ¿no? Yo estaba viendo ahí en la pared de Alejandro Olivera estaba Freire, mirándonos ahí en el fondo, ¿no? Sabes que esa ha sido una de nuestras grandes fuentes inspiradoras, ¿no? Nuestro maestro Paulo Freire. Y no, bueno, la extensión crítica la construimos desde ahí. Yo creo que hay otros pensadores muy importantes, pensadoras muy importantes, pero en los últimos tiempos, a mí me parece que la extensión crítica, que deriva de aquella idea de educación popular, de investigación, acción participativa de Fassborda, creo que recibe dos cuestiones que son ético-políticas que claramente estaban, pero que se incorporan con una fuerza maravillosa, que son lo antipatriarcal de pensar nuestras prácticas y lo decolonial. Y ahí me parece que se configura un triángulo muy potente ético-político, que es pensar procesos que sean anticapitalistas, que de alguna forma contribuyen a una sociedad nueva en lo que son las relaciones económicas, pero rebasar completamente esos procesos y pararse en situaciones de dominación que hay que repensar desde nuestras prácticas, a la interna de los equipos, y cuando los equipos nuestros trabajan con los sectores populares, con poblaciones, campesinos, con pueblos originarios. Y me parece que esta incorporación, que siempre estuvo, pero me parece que ahora está por suerte mucho más clara, mucho más profunda, inclusive mucho más trabajada por el movimiento feminista particularmente, que es el tema del antipatriarcado, con algunas compañeras maravillosas que nos han traído reflexiones, y un movimiento feminista que nos ha traído reflexiones muy importantes, que nos han hecho pensar, repensar, reconstruirnos, y nos cuesta. Vaya que sea no sé, a los jóvenes me parece que les cuesta menos, pero a los veteranos nos cuesta, porque el machismo estructural del cual venimos es muy fuerte. Y esto no es justificación, es simplemente hacer una autocrítica a cómo hemos vivido nuestros vínculos, nuestras relaciones. Y después la otra cuestión que me parece interesante para pensar lo ético-político es lo decolonial, y tiene que ver con, y Mario lo trajo continuamente este tema, de cómo pensamos a los otros, a las otras, si las excluimos de nuestro pensamiento, si las hacemos parte de la sociología de las ausencias, dijera Boaventura Sousa Santos, ¿no? Sousa Santos, si atravesamos la línea abisal o no atravesamos la línea abismal, se puede decir de la forma. Esa me parece que es una cuestión bien interesante a incorporar en la extensión crítica, que nosotros desde el Grupo Claxo lo estamos incorporando, y tenemos contribuciones fantásticas, ¿no? Sobre teoría decolonial tenemos una producción que ya tiene 20 años o más, y sobre teoría feminista y sobre patriarcado hemos tenido contribuciones fantásticas en los últimos tiempos. Silvia Federici, Rita Segato, bueno, un montón de sobre todo compañeras que han pensado esto, que nos han iluminado los vínculos y nos han marcado. Entonces, me parece que la extensión crítica trae esto también, que lo incorpora, que me parece que en la universidad
aparece otra función nueva de la extensión, que es incorporar esta cuestión, que estaba incorporada, sin duda, pero me parece que explícitamente la extensión crítica la mete para adentro definitivamente. Y la mete para adentro en los equipos, en la extensión hacia adentro de la que habla Boaventura y la extensión hacia afuera. Si es que mantenemos el término extensión. Pues. Pero me parece que por ahí pensaría lo ético-político. Que es difícil separarlo a veces, ¿no? Lo ético de lo político. Se separa, pero es más didáctica la separación que práctica. Y me parece que ahí tenemos tres ejes que son como tres grandes telones de fondo, ¿no? Que se superponen, ¿no? Como en un sistema de formación geográfica, ¿no? Uno está arriba del otro y siempre permanente nos deben estar impactando en cómo pensamos los equipos, cómo pensamos las prácticas. Me parece que ahí eso me parece que es lo que trae la extensión crítica en los últimos tiempos. Que no lo trae la extensión crítica, lo recibe de otros lugares. Y termino con las herramientas, todas las herramientas que generen diálogo y que vengan de procesos realmente dialógicos críticos. Y ahí digo, tratando de zafar de esa idea que Freire coloca como basista espontaneísta en el vínculo, en donde yo me confundo con el otro y no tengo rol, no tengo papel, me parece que si zafamos de eso, tampoco sin caer en el vínculo bancario, ¿no? Pasar a pensar ese vínculo sustantivamente democrático del que Freire habla, en donde yo parto de los saberes a una construcción de saberes nuevos, y bueno, ahí está Boaventura con su... Aunque tiene diferencias, ¿no? Boaventura con Fassborda y con Freire tiene algunas diferencias que inclusive en su libro último, que es El fin del imperio cognitivo, lo reconoce. Boaventura de sus diferencias con Freire y con Fassborda a la hora de pensar el vínculo de los saberes y bueno, cuáles son las teorías fundantes y cuáles son las teorías accesorias. Pero yo me quedaría por ahí. Todo lo que sea contribuir a dialogar, a escuchar, todas las cuestiones que nos lleven a recuperar los saberes de todos los que estamos en un proceso vincular, esa es una forma de arrancar el diálogo de saberes que debe rescatar, resignificar, criticar, resignificar y recrear. Esas son las 4 fases que plantea Guiso, ¿no? Para el diálogo de saberes. Pasar por ahí, ¿no? Pasar por una crítica fuerte de lo que sabemos todos, resignificarlo, primero recuperarlo, después criticarlo, después resignificarlo y después recrearlo en procesos organizativos. Yo ahí Mario, apunté una cosa que dijiste que me pareció interesante, porque me parece que está bueno que no en todo coincidamos. No, porque yo estoy de acuerdo con eso de que la extensión debe formar a los trabajadores, de formar, y vos hablaste de capacitar, yo creo que sí, pero me parece que el rol de la extensión es mucho más que formar y capacitar, y es construir poder popular. Y no donarlo, porque donarlo sería caer en un acto bancario, sino ver cómo construimos poder popular en donde todos construimos poder popular. Y me parece que no alcanza solo, y yo creo que, digo, cuando hago esta precisión, sin duda vas a estar de acuerdo, pero me pareció que como que quedaba solamente en cuestiones de formación, como la gran tarea de la extensión, que yo creo que son esas, porque inclusive, y así nace la extensión, las universidades populares de la década del 40 en Uruguay y en Perú tienen esa génesis, ¿no? El trabajo con los obreros, estudiantes trabajando con asalariados, con obreros en proceso de formación. Eran iluministas en general, charlas, conferencias, no había un diálogo, Freire no había llegado, estaba la idea de Mariátegui en esa época, ¿no? Que de alguna forma construía una mirada diferente de vínculos, pero de alguna forma me parece que yo le subiría la vara, Mario, a la tarea de la extensión universitaria, creo que coincidís en eso, pero solo para pelearme un poco contigo, que recién te conozco. Pero a veces ahí es cuando uno se hace amigo realmente, ¿viste? Dale, te mando, no sé, me gustaría que reflexionaras eso, si estás de acuerdo o no, y está bueno, que si no estamos de acuerdo, está bárbaro. No. Ha sido muy amable en la crítica, así que. Pero me parece que yo me estaba refiriendo a otra urgencia, ¿no? Capaz que hice capaz que mi expresión estuvo mucho más vinculada a algo que vengo trabajando muy intensamente en esta época, o que me estoy dedicando intensamente en estas semanas, que es el tema de la salida de la crisis, ¿no? En la Argentina.
y ahí vemos un problema muy serio vinculado a la producción. Y vemos que tenemos muy bajas tasas de egresados en la universidad y tenemos un altísimo indicador de los que no terminan la secundaria. Por lo tanto, por un lado hay un grupo que no puede resolver el tema de la secundaria, y a su vez otro que termina la secundaria y no se inserta en la universidad, y hay otro grupo que se inserta en la universidad y la abandona muy rápidamente, y que en los esquemas de la educación tradicional parecería ser que no le da respuesta, y que hay que repensar otras cosas. Eso me lleva tal vez, y me expresé en algo muy específico, no es el ambiente ni la discusión de este grupo, que es revitalizar, reconfigurar, visibilizar y jerarquizar a la formación profesional. Porque en la Argentina hasta ahora es una educación de pobre para pobres. Aun cuando los sindicatos de trabajadores fundamentalmente le han dado mucha jerarquía y alto nivel. Pero en general los otros centros de formación profesional que dependen del Estado son tan heterogéneos que son como cursos para aquellos que fracasaron en otras posibilidades. Entonces, se están dilapidando recursos, y yo me refería casi a una urgencia. Es cierto, lo que vos planteás es un salto cualitativo político más grande, y en el cual coincido, Por eso lo uní con el plan del hambre, porque si nosotros no realizamos paralelamente capacitación de los trabajadores, se va a eternizar el plan del hambre. Y lo que di como una afirmación, para mí es una duda, que es el papel de las universidades en el tema de la capacitación laboral. Es una duda que no la tengo resuelta y que la pongo en discusión. Si es que las universidades también deben ofrecer centros de capacitación laboral, o tienen que armar centros de investigación para apoyar a los existentes, o trabajar en conjunto con los trabajadores en este rubro, y queda también en la agenda la discusión del papel de los empresarios en esta tarea. Hoy nosotros tenemos una mesa de discusión que ha crecido felizmente, y donde la CGT, la UIA, la CONEAU y la organización, la OEI, la Organización de los Estados Iberoamericanos, estamos trabajando en una oferta de capacitación laboral para los jóvenes y para los trabajadores argentinos que se han desentrenado o necesitan incorporar nuevos saberes. Lo dije pensando en eso, y no como una tarea de extensión. Lo que pasa es que el ambiente me condicionaba a cruzarlo con la extensión, sin duda. Bueno, estuviste muy bien, Humberto, muy bien. Somos más amigos todavía ahora. Sí, claro, sin duda alguna. Es así que la Y eso que todavía no sé si sos de Peñarol o de Nacional. Sí, y no hemos tomado vino, ni comido asado. Y lástima que esta virtualidad no nos permite eso, pero bueno. Ya va a ver. Para ir cerrando de alguna manera y no usar más de su tiempo, voy a leer algunas preguntas y comentarios que están en el chat, y bueno, y dejarles para que a partir de esto puedan cada uno hacer su cierre. Luis Barreras dice, muy interesante el conversatorio, uno de los desafíos para repensar la noción del pensamiento crítico de las universidades al servicio de los pueblos. Entiendo que la crítica, como decía Martí, es criticar, no es morder, ni tenacear, ni clavar en la áspera picota, sí. No es consagrarse impíamente a escudriñar con miradas avaras en la obra bella los lunares y manchas que la fean,
es señalar con noble intento el lunar negro y desvanecer con mano piadosa la sombra que oscurece la obra bella. Criticar es amar. Por ello, la importancia de la extensión crítica en la universidad, en la formación de un pensamiento que no sea para los fines del mercado, sino, como dijo Walsh, que se enseñe a sentir como propio el dolor ajeno. Vivi Piergiacomi dice: gracias Humberto por tus saludos. Sí, estamos en la UNLP trabajando en el aislamiento. Estamos por sumar nuestra capacitación para trabajadores que manipulan alimentos, que armamos en formato virtual. Trabajamos con Ana, referente del Centro Cultural Oeste, y con estudiantes graduados y docentes de Ciencias Veterinarias y de Ciencias Exactas. Daremos un certificado para tramitar la libreta sanitaria y fundamentalmente aportamos criterios de buen manejo de alimentos en las ollas, merenderos y comedores que hoy están trabajando con mucha gente. Alejandra Olivera dice: gracias a Humberto y a Mario por sus aportes. Los desafíos que proponen para pensar la universidad desde un compromiso ético y político es clave. Son problemas que venimos afrontando, muchos agudizados en el avance neoliberal de los últimos años que afectaron a nuestro país, pero que la situación de la pandemia que estamos viviendo los redimensionan y nos demandan aún reconstruir y repensar más y nuevas acciones. Paula dice: gracias. Adriana pregunta: ¿qué lineamientos o elementos se imagina que conformarían esos nuevos marcos epistemológicos latinoamericanos? Natalia Buxinik dice: muchas gracias a los dos por estos aportes. Quería preguntar a Mario, en el marco de la discusión que se está llevando a cabo por una nueva LES en Argentina, ¿cuál cree que debe ser el aporte desde la extensión y su jerarquización para pensar una nueva universidad donde la extensión no sea una función más, sino su sentido de ser? Y en esta idea de pensarnos latinoamericanamente, ¿qué herramientas se pueden poner en juego desde la educación para la construcción de una universidad descolonizada y crítica, que no sea una mera repetidora de los discursos hegemónicos, sino que acompañe los procesos de democratización en un sentido amplio, que revise las representaciones y la construcción de subjetividades formateadas por el neoliberalismo como proyecto cultural? Bueno, después hay otros agradecimientos. Alejandra Olivera plantea: nuestra Cátedra Libre Argentina de Educación Pública en el 2018 denunciaba que el debilitamiento de la educación pública profundizaba la desigualdad y que era imprescindible retomar el principio democrático de la justicia social. Mario dijo: el desafío es darle mayor valor a esa función social y política, que la educación tiene que ser repensada en nuestro ámbito universitario, especialmente para la formación profesional. La desigualdad se hizo aún más visible en esta pandemia. Acuerdo con que es fundamental formar para ser capaces de hacer una lectura crítica y propositiva sobre las realidades actuales y sus proyecciones al futuro. Mabel Pacheco dice: Mario, recuerdo una reunión en tu despacho de ministro con nuestro rector Roberto Tazara y Andrés Arispe, también cuando nos reunimos los secretarios académicos de las universidades públicas con sede en el territorio bonaerense. Abrazo. Alejandro Olivera y el concepto de extensión crítica que coloca Humberto es fundamental, justamente porque pensar la tarea de la universidad es desde esa dimensión práctica a la que debemos destacar aún más esa dimensión ética y política profundamente humana. Y después, en extensión crítica, la universidad y los universitarios tenemos mucho que aprender y de construir, dice Mariana Gianotti. Y bueno, Cacho: para Mario y Humberto, pensar a la universidad no solo como una institución académica, hacer una institución con acciones sociales, y que estas acciones sean también la formación de nuestros estudiantes. Bueno, ahí traté de al menos transmitir todas las inquietudes que se habían planteado en el chat, y ahora sí les dejamos la palabra para que vayamos cerrando este encuentro. Bueno, empiezo yo a despedirme.
Bueno, muchas gracias. La verdad que fue muy cómodo conversar. Yo aprendí muchas cosas de una serie de prácticas y de ideas de las cuales no soy especialista, así que siempre es bueno que a uno lo inviten también para aprender. La verdad que salieron tantos temas que quedaría para otros encuentros y otros seminarios. Ahí quedaron flotando preguntas sobre el pensamiento latinoamericano y la decolonización. Y Humberto también hizo muy grandes aportes y eso daría para otra charla, digamos, ¿no? Para otra discusión. Porque a mí me llena también de interrogantes. La universidad ha hecho muchos aportes a todo esto también. Esto es bueno decirlo, ¿no? Cuando uno va a la primera mitad del siglo XX o más hacia atrás, el pensamiento latinoamericano está más vinculado a hombres de acción. Y en los últimos tiempos uno va a brevar en la universidad ese pensamiento. Con sus dos problemas, ¿no? Porque me parece que es injusto dejar fuera del pensamiento latinoamericano a los hombres de acción de hoy, que también han aportado el pensamiento latinoamericano haciendo, ¿no? Y con respecto a la Universidad Argentina, también pienso muchas veces que la merecidísima pasión que tenemos por Boaventura o por todo el pensamiento de la filosofía de la liberación, o por Niolo, o por Quijano, por todo lo que hemos leído, o Dussel, también trae paradojas. En el último encuentro que tuvimos con Boaventura en la Universidad de La Plata, bueno, yo lo admiro mucho y lo digo con mucha pasión a Boaventura, y escucharlo brillantemente me llenó de felicidad, y aparte de escuchar los merecidos aplausos que recibió de pie de esa facultad, pero también admitir que dice cosas que Jauretche decía hace 70 años, y Jauretche no puede entrar a la universidad para ser leído por los estudiantes. Paradojas de la Universidad Argentina. Como el tango, llegó vía Europa, la decolonización a veces. Pero bueno, tenemos un riquísimo pensamiento y riquísima práctica los latinoamericanos. Así que bueno, la he pasado muy bien con los compañeros de Tandil y con vos, Humberto, que sobre el final te voy a confesar que yo soy medio uruguayo. Mi mujer me mira a escuchar música uruguaya, leer uruguayos, Yo también, apasionarme por Mario. Montevideo. Me dice, vos sos medio uruguayo. Mi mujer, le digo, sí, más que medio. Así que ojalá que Bueno, pronto vuelva a tomar medio y medio. Oh, qué bueno eso. O una uvita en el Fun Fun. Los que no fueron, la próxima vez que vengan a También. Montevideo, se van a Fun Fun a tomar una uvita y a escuchar algún tango. También. Bueno, gracias a todos, Abrazo. Mario. Fantástico escucharte. Nos faltó un poco más de diálogo en general. Por suerte pudimos escuchar a Cacho un poco. Claro. Estuvo muy bueno eso. Bueno, está, no se puede todo, ¿no? Pero yo quedé muy, muy contento. Yo creo que tenemos que motivarnos a seguir trabajando, estimados compañeros. Me parece que la hora es de laburo, la hora es de compromiso, la hora es de revisar lo que estamos haciendo. Y yo el otro día me revisé estos 6 meses lo que vengo haciendo, y como dice Cacho, soy tercera edad también, ¿no? Y estamos ahí medio cabeza a cabeza, Mario, contigo. Sí, claro. Y tenemos que cuidarnos un poco, ¿no? Por este tema del cobicho, como decimos nosotros. Pero eso no obsta que nosotros podamos volver a territorio. Yo fui 3 veces a hacer un pequeño acompañamiento a un grupo que está trabajando en la zona de Cantegriles, pero me parece que tenemos que volver a territorio. Claro está, la situación de la Argentina es completamente distinta. Ahí ustedes tendrán que medir cómo pueden volver, en qué condición. Pero me parece que la hora es de repensarnos y de actuar. Y saben lo que me parece que es fundamental. Si bien nosotros no somos los que vamos a motivar a los estudiantes y a las estudiantes, o sí,
Pero si en estas conversas que nosotros tenemos no están totalmente incorporados los estudiantes discutiendo, peleando por una universidad popular, está muy lindo, pero vamos a caminar muy poco. Entonces me parece que una de las tareas claves que tenemos como docentes es ver cómo sin tener actos de donación pidiéndole a los estudiantes que se incorporen, cómo con ellos y con ellas podemos construir una universidad distinta. Y eso es de la mano de los sectores populares. Entonces ahí me parece que está la cuestión, ¿no? Pensar la atención crítica sin los sectores populares, sin los movimientos sociales, sin las organizaciones sociales, es como un acto complicado, ¿no? Entonces me parece que esa reflexión, ¿no? De volver a territorio, seguir trabajando con estudiantes, ver cómo podemos ser factores de motivación, ver cómo podemos incorporar más el saber de los sectores populares en lo que nosotros sabemos, cómo podemos criticar, aportar certificados, pero motivarnos a seguir laburando, inclusive arriesgarnos a cuestiones que a veces, yo entiendo lo que dice Mario y lo comparto, ¿no? De prudencia y arrojo y prudencia, ¿no? Pero me parece que hoy es un momento más de arrojo que de prudencia, más de acción que de prudencia y bueno, invitarnos a tener un compromiso un poco más adecuado a lo que son los sufrimientos de nuestros compañeros y compañeras de los sectores populares, porque el privilegio nuestro es muy alto nuestro privilegio. Uno ve los fondos de las casas que están en todos los compañeros acá, y no son los fondos de las villas. No hay ni computadora, no hay ni espacio para estudiar, no hay espacio para estar. Entonces me parece que, bueno, vamos arriba, dejarles un mensaje a mí estas cosas me motivan mucho, y me hacen repensar lo que estoy haciendo, así que les agradezco profundamente. Y les mando un beso y un abrazo pandémico. Audacia, acción, esperanza, cuestiones que creo que nos motivan fundamentalmente a seguir. Y hay detrás de esta imagen plana, sigue habiendo preguntas, también por YouTube, que obviamente no vamos a seguir transmitiendo, será para un próximo encuentro. Sí, recordar, Andrés Arispe nos marca en YouTube, para comentarle a Mario que nuestra universidad cuenta con un centro de capacitación laboral en la Universidad Barrial, donde realmente se implementa esta interacción, este diálogo entre extensión, formación, inclusión. Bueno, de mi parte agradecerles profundamente este tiempo, esta posibilidad del intercambio, esta posibilidad de dejarnos pensando, ¿no? Pensando y sobre todo pensando en cómo accionar desde nuestras realidades en un punto, como decía Humberto, recién privilegiadas, ¿no? Y que nos comprometen aún más en este presente y en este futuro cercano, que sin duda será complejo, al menos, más complejo que este. Le paso la palabra a Nicolás para que haga el cierre. Bueno, muchas gracias, Mónica. De nuevo, muchas gracias, Humberto, Mario. Muchas gracias a todos, a todas por, bueno, este tiempo de reflexión también colectiva. Y bueno, recordarles que la actividad continúa con una siguiente conversación en la que estarán participando dos colegas, Giselle Ricobón de Brasil, con una experiencia que es la de la Universidad La UNILA, una experiencia de la Universidad de Integración Latinoamericana muy interesante, muy en línea con varias de las cuestiones que se plantearon hoy aquí, ¿no? Y de un colega argentino que vive hace mucho tiempo en los Estados Unidos, Gustavo Fishman, que tiene una mirada muy, muy interesante para traernos sobre los modelos universitarios, que a veces se plantean como los modelos universitarios de referencia a seguir, y bueno, y todos los problemas que hay detrás de ellos, ¿no? Entonces, nada, una invitación a continuar pensando
en el marco de esta actividad organizada por UNICEN, por Claxo, en el marco de la Cátedra Libre. Bueno, nada, eso, simplemente dejarles la invitación para continuar encontrándonos. Muchísimas gracias a todos y a todas.